que hoy, 30 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Por supuesto, es un buen momento para reflexionar, pero sobre todo para trabajar en sus derechos. Este consiste en mi trabajo, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor, que mis patrones son buenos. Entonces, agradecida con ellos y con toda la gente que me da oportunidad de sacar a mi familia adelante. 45 años de trabajo le han regalado manos ásperas y rostro cansado. De gesto amable y siempre sonriente, Margarita es una de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que radican en México. Yo vine a trabajar acá desde los 8 años y pues así para sacar adelante a los hermanos, entre yo y mi hermana. No, yo no tuve estudios porque pues mis papás se separaron y ya no pudieron darnos pues ningún estudio, ¿verdad? Pero eso no me ha hecho imposibilitado para yo poder salir adelante. Dice amar su trabajo y sentirse agradecida con la vida. Aunque con 6 hogares que limpiar y sin un horario fijo, Margarita sabe que debe enfrentarse no solo a la discriminación de algunos empleadores, sino a distintos sacrificios. Con el simple hecho de ser trabajador doméstico, pues se sienten, o sea, los patrones creen que uno es uno menos que ellos, pero al final de cuentas uno no es menos que nadie. Sacrificar pues la familia, porque mira, ahorita ya llevo días, muchos días, 6 meses que no van mis nietos porque pues no me da tiempo. ¿A qué horas? Hoy día, 1 de cada 10 mujeres que trabajan en México se dedican al trabajo del hogar. Son miles de mujeres como Margarita que emigran de sus estados natales o comunidades indígenas hacia las grandes urbes, donde la paga es mejor y la oferta es mayor. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, son discriminadas por la Ley Federal del Trabajo, pues en su capítulo 13 les confiere jornadas laborales más largas de hasta 15 horas consecutivas. Mientras el resto de las y los trabajadores, el horario de jornada de trabajo es de 8 horas por ley, a ellas se les permite que puedan llegar a trabajar hasta 15 horas consecutivas. Y por otro lado también hay una discriminación con la ley del Seguro Social, donde explícitamente niega la seguridad social obligatoria a las trabajadoras del hogar. Por ello, diversas organizaciones civiles pugnan porque el gobierno federal ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de obligar a que se reformen las referidas leyes. Con imágenes de Jorge Barajas y Libre Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.